participar. Qué bueno ver este gran número. Me da un poco de temor con tanta gente, pero vamos a hacer lo que podamos. Yo me llamo Joel. Les comento algo de mi vida antes de leer la parte de la guía para explicarles todo lo de la clase. En el año 1975 yo nací en la ciudad de Rocha, en la República Oriental del Uruguay. Mis padres son misioneros. Y nací en el Uruguay en ese tiempo cuando el presidente más pobre y más famoso del Uruguay ocupaba un calabozo ahí. Me fui a los 4 años y nunca he regresado al Uruguay. La niñez entonces la pasé en Bucaramanga, en parte, y la mayoría en Sogamoso, Boyacá, Colombia, donde fui muy feliz. Ahí es mi tierrita. Siempre que tengo oportunidad de estar en Colombia, me paseo por ahí, por las aguas termales de Isa, la Laguna de Tota, las de Paipa. Nunca he ido al eje cafetero, por ejemplo, solo a Manizales unos días. No he recorrido Colombia como me gustaría porque siempre regreso a Boyacá. Como a los 12 años, mi familia fue a parar en la Ciudad de México, en el DF, como le decían, no sé si todavía hablan así de la Ciudad de México, que también me dejó muchos recuerdos y solo he regresado desde los años 90, cuando estuve ahí una vez. Mis padres hoy viven en Monterrey. Como muchos de ustedes sabrán, del 2009 al 2012 viví en Bogotá y participamos en la iglesia Gracia y Amor de la Alborada, y fue cuando me conocí con el pastor Conde. Él vino a predicar en la Alborada como lo hace todo mundo, y nos conocimos más con las reuniones de pastores que se hacían. Nos volvimos amigos como hacia el final de mi tiempo en Bogotá, y nos hemos mantenido amigos y en contacto desde ese momento. Yo aquí en los Estados Unidos soy pastor en una pequeña iglesia en Pensilvania, cerca de la iglesia donde están los amigos del pastor Line, Eugenio Line, donde estuvo el pastor Enrique Abadía, si lo conocen. Mi iglesia está como a 30 minutos de esa iglesia de Carlisle. No sé, mi iglesia es muy pequeña, en donde estoy es muy pequeña. No sé si la iglesia sobreviva, pero no, ahí vamos, ahí estamos. No tienen un buen pastor, pero seguimos adelante y Dios quiera crecer la obra aquí y establecerla. Desde el 2016, entonces, venimos haciendo una colaboración con el pastor Conde, con las tertulias, que quizás algunos de ustedes también conocen de eso. Nos ha ido muy bien. Yo le agradezco al pastor Conde la confianza que me ha tenido. Hemos tocado de todo, hemos hablado de todo y no hemos tenido desacuerdos, y eso es para asombrarse. Y él me ha ayudado mucho para estar involucrado de esta forma con la iglesia, el Redentor, y le agradezco mucho esta oportunidad. En el seminario de Westminster, aquí en Pensilvania, en Filadelfia, tomé una clase hace 3 años sobre las confesiones, y esa base de esa clase desarrollé este material que nosotros vamos a tratar en el curso que estamos haciendo. A mí me gustaría, en lo posible, conocerlos a ustedes si es posible. O sea, hay muchos y en estas sesiones virtuales no todos se animan a hablar con el profesor, pero a mí me gustaría conocerlos. Así que si ustedes tienen una duda, una situación, quieran hablar conmigo sobre algo que no entiendan y no lo hacen durante el en vivo aquí, por favor, contáctense con la coordinadora, y a mí me gustaría conocer a todos los que pueda, y si quieren hablar conmigo, pues hacemos un tiempo y podemos hablar. Westminster me emplea todavía en cursos virtuales como facilitador, así que tengo alguna experiencia con este tipo de clase. Y uno se da cuenta que los alumnos a veces les da pena o no quieren dar la pregunta en frente de todos los demás, no siempre interactúan con el profesor, y eso es algo que se pierde por hacerlo virtual, ¿verdad? Pero si hay una oportunidad de hacerlo, a mí me gustaría. Así que si tienen preguntas, comentarios, no va a ser para mí alguna molestia que te comuniquen. Anímense, cualquier pregunta o duda,
podemos hablar o mandan correos o como quieran comunicarse. Yo me gustaría mucho conocer a toda la gente posible. Entonces no les dé pena o no piensen que me van a molestar. Muy bien. Entonces, vamos a leer la guía. Vamos a leer la guía que ustedes han recibido. Ojalá la puedan tener ahí. Si no, pues pónganme atención, pero la idea es que yo les explique los requisitos, lo que vamos a hacer en la clase, cómo va a funcionar y todo eso. Introducción. Como bautistas reformados nos acatamos a una confesión de fe. Esta confesión de fe surgió en circunstancias particulares en un momento dado, es decir, nuestra confesión surgió dentro de un contexto histórico. Buscamos valorar y entender esta confesión cada vez más. Y una forma de hacerlo es estudiar su tradición e historia. Esta tradición incluye la gran variedad de confesiones protestantes que anteceden la Confesión Bautista de Londres de 1689. Hay más de 50 de ellas. Obviamente no vamos a mirarlas todas, pero hay bastantes. Hablando de las calificaciones para los pastores, dice el apóstol Pablo que un pastor debe ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Cómo se retiene la palabra fiel? De tal manera que uno pueda exhortar y convencer a los que se oponen. Vamos a ver que esto es precisamente lo que buscaban los reformadores al desarrollar sus confesiones. Tú quizás no eres y nunca quieres ser pastor, pero debemos entender para qué sirven nuestras confesiones. Debemos aspirar a un mayor conocimiento de la doctrina sana de la Biblia. Si hoy no manejamos las herramientas que a diario maneja un pastor, conocer cuáles son y para qué sirven nos avanza en nuestra vida cristiana. Este conocimiento avanzado se obtiene, entre otras maneras, también con el estudio de las confesiones, ya que existen para proveer un resumen de toda la enseñanza clave de la Biblia. Descripción del curso. Esta asignatura orienta al alumno en la historia y la teología de las principales confesiones protestantes, la historia y la teología de las confesiones principales. Para lograr esto, se tendrá en cuenta la necesidad de saber cuál es un artículo fundamental. Este va a ser el estudio de la segunda semana. La segunda semana vamos a tocar el estudio de qué es un artículo fundamental. Va a ser la clase, yo creo, más difícil. Así que hay que ponerle atención, pero es un estudio importante. Puedes dominar lo demás de la clase sin dominar esto, que yo creo que para mucha gente va a ser lo más difícil. Así que no te preocupes. Si se pone demasiado difícil, si se pone muy difícil en la semana entrante, esa es la parte más difícil. Después de eso, todo va a ser muy, muy fácil. Este estudio de los artículos fundamentales es basado en un escrito de un teólogo holandés llamado Germán Witsius. No les he dado el documento original, como ya quizás se habrán dado cuenta, no tienen ese documento original y no se los he dado porque no lo puedo obtener en español. Sí se los puedo dar en inglés. Sí, lo tenemos en inglés. Entonces yo se lo he dado a la coordinadora. Y si ustedes quieren ese documento de Witsius, que es la base de lo que tratamos en la segunda semana, la próxima semana, la semana entrante, entonces se lo pueden pedir a la coordinadora si pueden manejar el inglés y lo pueden tener así ustedes. Pero no es requerido, o sea, no requiero que lo lean, pero si les interesa, si lo quieren obtener, se puede obtener pidiéndolo. ¿Qué valor tiene esto? Vamos a estudiar de los artículos fundamentales. Un artículo fundamental es aquella doctrina que debes incluir en tu confesión. Entonces ya entenderán la relevancia de esta consideración, ¿verdad?
Esto es algo técnico, es algo de teólogos, es cierto, pero entre más entiendes, y entre más sabes, más puedes aprender. Entonces, esta parte va a ser un poco técnica, un poco difícil y les aconsejo en cuanto a la semana entrante 2 cosas. Anímense, inténtalo. Hagamos el esfuerzo por mejorar en la parte que será la más difícil. Después de eso, todo más fácil. Si le sacas algo, has aprovechado. Y si no entiendes todo, no hay problema. No se desanimen si lo encuentran pesado. Lo demás no será tan pesado. Esos son mis 2 consejos para la próxima semana en los artículos fundamentales. Anímense y no se desanimen. No te rindas sin hacer el esfuerzo, por lo menos. Bueno, descripción del curso número 2. Las circunstancias. Se describen las circunstancias históricas de cada confesión. De esto es la gran parte del curso. Las circunstancias históricas de cada confesión que vamos a ver. Eso es saber cuáles son los personajes, cuáles son las circunstancias en las cuales ellos se hallaban, en qué momento de la reforma se desarrolló esa confesión y todo eso te ayuda a entender más de cada confesión y así evaluar esa confesión en cuanto a lo que aporta, lo que contribuye. Es una forma de estudiar a través del tiempo cómo fue avanzando la reforma, porque estudias la confesión de 1530, la confesión de 1560 y así marchas a través del tiempo. Entonces, el movimiento geográfico también se ve, origina en Alemania y en Suiza y se mueve hacia Inglaterra, donde vamos a vernos concentrados en varias confesiones, incluyendo la más reciente. La nuestra, la de nosotros los bautistas, como decimos nosotros, la más avanzada de todas las confesiones protestantes, ¿verdad? La Confesión Bautista de Londres de 1689. Se estudian los enfoques teológicos también de cada confesión. Cada confesión demuestra un énfasis teológico que es algo distinto a las otras, por eso se escribieron. Y eso te va a ayudar a saber más de las denominaciones protestantes, para que puedas saber qué es lo que creen, para que puedas saber cómo es su teología, para saber cómo podemos colaborar con otros que no son bautistas, ¿verdad? Porque tenemos doctrinas en común, tenemos doctrinas diferentes y podemos saber, ¿es algo que podamos colaborar con ellos o es algo que la doctrina no nos permite? Y así. Debemos apoyarnos los unos a los otros en lo posible, ¿verdad? Podemos colaborar en educación, podemos compartir, lo hacemos cuando celebramos la Reforma, cuando allá en Colombia celebran el Día de la Reforma, lo suelen hacer con otros hermanos que no son bautistas también, ¿verdad? Pero aquí hay una pregunta, ¿cuándo hemos celebrado alguna vez la Reforma sin mencionar a Martín Lutero? ¿Cuándo hemos celebrado alguna vez la Reforma sin mencionar a Martín Lutero? ¿Cuántas veces ocurre que celebramos la Reforma sin incluir algunos luteranos fieles al Evangelio, por ejemplo? Siempre estamos celebrando a Martín Lutero, pero casi nunca lo hacemos junto con luteranos. Y eso es algo que quizás sería posible, entendiendo su confesión o encontrando donde hay algunos de ellos, ¿verdad? Otra cosa de colaboración es que podamos apoyarnos los unos a otros en la predicación. Por ejemplo, en mi iglesia contamos con el apoyo de algunos hermanos que son pastores presbiterianos, que vienen seguidamente a apoyarme cuando yo no puedo predicar. Entonces, saber de las confesiones nos ayuda a saber qué es lo que creen los presbiterianos, los anglicanos, y así para ver en qué nos apoyamos y en qué no podemos. Todos sin unirnos, nos apoyamos sin unirnos en una asociación denominacional o sin confundir, ¿verdad? Lo que nos distingue como bautistas de los demás. Saber las confesiones nos ayuda con eso.
La tercera cosa que ustedes tienen ahí es que se presentan las consideraciones que formaron cada confesión. Cada confesión responde a un momento, unas circunstancias que dieron origen a la confesión porque existía una necesidad. Cada confesión responde a una necesidad en su momento. Somos usar la confesión como un documento de la actualidad y eso no está mal. Sin embargo, entendiéndolo como un documento del pasado también es valioso. Al igual que estudiamos las circunstancias bajo cuales el apóstol Pablo escribió sus cartas, el estudio de las confesiones en el contexto de su formación nos ayuda a entender el énfasis de su teología. ¿Qué tal si siempre estudiásemos la Biblia como si fuese un libro escrito en un día y el día fuese el día de ayer? Igual con las confesiones y con nuestra confesión, porque tienen su tradición y su momento histórico. El punto es hacer el mejor uso posible de estos documentos y el análisis de su formación. Lo poco que haremos y el análisis de su formación, todo eso nos va a ayudar. Dios quiera también crear en algunos de ustedes un deseo de conocer más. Se puede profundizar todo eso mucho más de lo que nosotros aquí haremos. ¿Saben lo que nos hace mucha falta para tener quienes hagan estudios más avanzados en la Reforma? El conocimiento del latín. El conocimiento del latín. El momento de impulsar el estudio del latín es cuando tus hijos están aún pequeños para que lo dominen. Aquel que domina el latín tiene acceso por internet a una biblioteca inmensa, inmensa, escrita por los reformadores, escrita por Juan Calvino, escrita por Martín Butzer, escrita por muchos de ellos que están, todos esos libros están en internet en latín de acceso libre, escrita por los reformadores a lo largo de más de 2 siglos. Mucho de eso no ha sido traducido. Si quiera profundizar, hay muchas formas de profundizar. Una forma de profundizar es aprender latín. Si estás demasiado viejo, pero tienes hijos que son todavía jóvenes, que estudien el latín porque van a tener toda una biblioteca de valiosos recursos teológicos que van a ser mucho beneficio para la iglesia si ellos se dedican a ese estudio. Pero si no tienen el latín, pues va a faltar. Es una de las cosas que más me falta a mí. No domino bien el latín y entonces no puedo siempre entrar en esas cosas y siempre quiero recomendar que la gente, si puede, lo promueva. Bueno, la última cosa que tengo ahí es se considera el movimiento diacrónico del fenómeno de la confesacionalización. Estamos hablando aquí de la comparación de una confesión con las otras, de las antiguas con las más recientes. Se van organizando. Uno ve que se desarrollan, que se van organizando diferente, que se van ampliando, van desarrollando para lograr algo mejor. ¿Qué logran con todo esto? ¿Cómo se desarrolla la organización de una confesión? Algo de eso vamos a tratar en esta clase. Muy bien. No sé si hasta ahí habrán una pregunta o algo así. Me dice la coordinadora. Por ahora no hay ninguna. Muy bien, gracias, gracias. Ok, duración del curso. El curso está diseñado para desarrollarlo en 9 sesiones con intensidad horaria de 18 horas online y 18 horas offline. Las sesiones online por Zoom, las clases online se llevarán a cabo todos los días martes a las 7 de 2 bloques de 45 minutos, como ya saben. Contacto, cualquier duda, solicitud o comentario debe ser remitido al correo info@academiacharlesspurgeon@gmail.com. Metas y objetivos generales del curso. Meta cognitiva. El alumno conocerá cómo se determinan cuáles doctrinas pertenecen en una confesión. 2. El contexto histórico de cada confesión considerada. 3. Sus principales características doctrinales. Y 4. También cómo se desarrolla a través del tiempo la organización de las confesiones. Afectiva. Metaafectiva, que el alumno desarrolle una afinidad al proceso histórico de las confesiones y sus contenidos.
Y volitiva, el alumno desarrollará su habilidad argumentativa en las confesiones y su capacidad en su quehacer teológico de usar. Queremos que quieran usar estos valiosos recursos con el cual Dios nos ha dotado, que los conozcan mejor, que los puedan tener a la mano, los puedan buscar cuando los quieran y los puedan usar en su vida cristiana y en sus iglesias. Objetivos. El alumno identificará los parámetros bajo los cuales se identifica un artículo de fe. Esto es lo que vamos a estudiar en la semana entrante con los artículos fundamentales. Entonces, ahí vamos a dar los parámetros bajo los cuales se identifica un artículo de fe. 2. El alumno identificará los personajes, las fechas y los lugares importantes de cada confesión, que se van dando capítulo a capítulo. El alumno identificará las características teológicas de cada confesión considerada. Eso es tema de leer las confesiones mismas, los textos de las confesiones en cuanto se pueda, y también se va explicando de capítulo a capítulo en el libro que estamos usando. Y 4, el alumno identificará el aporte de la organización de una confesión que vemos a través de los años. Es decir, cómo se desarrollan en el sentido de que pues son organizados en una forma más básica a una forma más compleja y completa a medida que pasan los años. Tareas en general. Bueno, este es el punto clave, ¿verdad? Las tareas. Lectura del texto principal que acaban de recibir y respuestas a las preguntas de repaso y de reflexión que van a estar recibiendo a medida que pase cada semana. Entonces, es leer el texto principal y hay unas preguntas de repaso y reflexión, son básicas, no son difíciles, me parece a mí, pero vamos a ir aprendiendo. Yo voy a desarrollar esas preguntas semana a semana, así que si tienen algunos comentarios sobre las preguntas o algo así, pues nos las pueden hacer saber. Yo estoy aprendiendo en todo esto cómo hacer esas preguntas. Número 2, el alumno dedicará 1 hora por semana a la lectura pausada de la confesión o confesiones, porque a veces hay más de una, correspondientes a cada semana. Algunas semanas es solo una confesión, en otras semanas son 2, quizás 3. Lo que estoy diciendo es que el alumno solo necesita registrar un mínimo de 1 hora. Si es la confesión de Augsburgo, léelo por 1 hora. Si no te alcanza para acabarlo, no hay problema. No quiero que dediques demasiado tiempo y luego te frustres o que pienses que tienes que pasarte 5 horas viendo y no tienes tiempo para eso. No, mínimo 1 hora. Claro, si quieres gastarte más tiempo, pues más beneficio, más provecho hay y yo no te voy a quitar puntos por eso, ¿verdad? El que más lectura cuidadosa de las confesiones logra por semana, más provecho hallará en la clase. Participación en los foros. En algunos momentos se enviarán preguntas de reflexión en el grupo de WhatsApp del curso para que desarrollen a manera de foro donde el estudiante comentará sus impresiones. Este foro también se propiciará un diálogo con otros alumnos y puede ser con el profesor. Me han dicho que tengo la opción de entrar o no entrar a ese foro. Entonces, no sé, depende del tiempo, ¿verdad? Eso depende del tiempo. Pero ustedes se espera que participen en esos foros. 4. El alumno presentará un examen final. El examen consistirá en 3 ensayos. 3 ensayos, ¿sí? Mínimo un párrafo por ensayo, máximo 1 página por punto. Es decir, 3 ensayos. Si haces lo mínimo, me entregas un examen de 3 párrafos. Si haces lo máximo, me entregas un examen de 3 páginas. Entonces,
Tú puedes decir, yo domino esta información muy bien, puedo escribir en un párrafo todo lo necesario, tengo confianza que estoy haciendo lo debido y así entrego el examen. Puede que tú digas, no, yo quiero escribir párrafo, 2 párrafos, quizás media página sobre el primer ensayo. Puedes hacerlo, con tal de que no te pases de las 3 páginas. ¿Sí? Entonces, lo mínimo, me contestas cada pregunta en un párrafo y ya. Lo máximo, ocupas una página en cada pregunta. ¿Cuáles son las preguntas? Bueno, la primera es elaborar un ensayo original que describa el origen de una de las confesiones, es decir, la parte histórica, ¿sí? Si la confesión de Augsburgo, me dices que Melanchthon, el amigo de Lutero, fue el que la escribió, que la ocasión fue que fueron a Augsburgo a hablar con el Sacro Emperador Romano, a mostrarle qué es lo que creían los luteranos, que Lutero no pudo ir, que Melanchthon estuvo ahí, etcétera. Esas son las circunstancias históricas, ¿verdad? ¿Quién lo escribió? ¿En qué circunstancias? ¿A quién se dirigió? ¿Por qué? Y así. Eso es lo que trata. Las circunstancias históricas, quizás las circunstancias geográficas son importantes, que porque Escocia está muy al norte, que esto y el otro, etcétera. Ese es el ensayo número 1. Elaborar un ensayo que describa el origen de cualquiera, la que ustedes quieran, una de las confesiones. El número 2, entonces, es elaborar un ensayo original que describa los puntos principales de la teología de una de las otras, ¿sí? O sea, no puedes escribir los ensayos sobre la misma confesión, vas a escoger 2. Pueda que escojas la bautista y la presbiteriana, la escocesa y la luterana, o como quieras. Tú haces esa selección. La primera describe la historia, la segunda describe como los puntos principales de la teología en esa confesión. La teología luterana, por ejemplo, de la confesión de Augsburgo, cómo es distinta a las demás. La teología de la confesión escocesa. Sería interesante que alguien haga la confesión escocesa y luego la confesión de Westminster, la presbiteriana, que adoptaron después en Escocia, a ver cómo son, a ver si ven diferencias. Bueno, la idea no es comparar confesiones, pero pueden escribir la historia de uno y la teología de otro. Una confesión contiene mucha teología, entonces aquí es resumir lo sobresaliente de la confesión que escojas. En la confesión luterana habla en forma muy particular de cómo es la Santa Cena en el pensamiento luterano. Sí, la idea no es decirme todo lo que incluye una información, pero lo que lo caracteriza, los puntos sobresalientes de esa confesión que has escogido. Y si escoges la bautista, muy bien, puedes hacer eso también. Una para la historia, una para la teología. Un ensayo sobre la historia, un ensayo sobre la teología. El tercer ensayo original que comente la importancia de una confesión en la vida de la iglesia. Es decir, ¿qué contribuye a tu iglesia adoptar una confesión? ¿Qué uso se puede hacer de una confesión en la enseñanza o la disciplina o el orden de una iglesia? Así es como una pregunta más práctica. ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve una confesión en la vida de la iglesia? Entonces, antes a ver si habrán de pronto preguntas, pero antes déjenme leer la evaluación final. La evaluación final será calculada de la siguiente manera: 50% respuestas a las preguntas de repaso sobre el texto, 10% del foro de participación y 40% viene del examen final. Ese examen final en la última sesión, creo que lo que dijimos es que les vamos a dar media hora para cada ensayo, y hay 3 ensayos. Media hora, pausa, media hora, ensayo número 2, escriben ensayo número 2, y pausa y media hora
para escribir el ensayo número 3 y lo pueden practicar de antemano, pero es escribirlo en el momento del examen final en la última semana. Bueno, Bueno, preguntas. para ayudarle en esa parte como la aclaración del examen. El examen final va a ser en línea, o sea, vamos a estar así, conectados, ¿cierto? Y va a ser como explicó el profesor Joel, son 3 ensayos, cada uno de media hora, de un párrafo o una página, ¿sí? Y estaremos en línea asesorando para que lo puedan realizar en ese mismo momento, ¿sí me van a entender? O sea, no es algo para la casa, no es algo que ustedes tienen que hacer, sino que ustedes tienen que estudiar todo lo que han estudiado durante la materia y al final, entonces se sientan, escogen 3 temáticas de las que él planteó y se sienten y la escriben en el examen. Puede ser un párrafo bien especial o máximo una página, pero estaremos en línea para asesorarles en el momento del ensayo, como para que esa parte quede clara. No sé, Marcela, si hay más preguntas, solo me enviaron esa. No, por ahora no hay más. Hay una que se contestó allí mismo y Diana del Pilar le acabó de levantar la mano. Dale, Diana. Gracias, buenas noches. Para la realización de los ensayos, ¿podemos contar con apuntes para los apuntes que hayamos tomado durante las clases o es un examen, es decir, sin ningún otro tipo de ayuda? Joel, ponerle sonido a Joel. Gracias. Quizás no lo debí apagar. Gracias por la pregunta, Diana. Me parece que sería bueno, o sea, puedes hacer tus apuntes y puedes preparar, pero en el momento de dar el examen, la idea es que tengas la información. Entonces, yo creo que sin apuntes, me pueden corregir la coordinación de la clase, pero creo que esa es la idea, que ustedes sepan, sí, que tengan en la cabeza. Yo me grabé la historia de esto, sé que voy a decir esto y el otro, y lo das nomás, sin usar libros y apuntes ahí en ese momento. Sí, así es. Ok, gracias. Hay otra pregunta de Ana Celis Camacho. Buenas noches. La verdad es que yo soy como algo, se me dificulta la tecnología y es como nuevo para mí esto. Dice que, bueno, nos conectamos, vamos a suponer que yo en este momento voy a presentar mi examen, entonces yo ya tengo listo lo que voy a decir. Yo lo escribo en Word y lo envío, lo escribo directamente en un correo, o cómo les hago llegar ese párrafo que yo ya tengo listo o mis respuestas de mi examen, ¿cómo lo hago llegar? Pues lo mejor sería en Word, ahí escribiendo y de una vez lo enviara al terminar los 30 minutos. Pero si alguien en particular de pronto le queda difícil hacerlo, puede escribirlo con letra clara y grande y tomarle fotos. Esa es la opción. O puedo preguntar otra vez. O sea, yo preparo mi examen y yo digo, bueno, mi examen lo voy a hacer sobre tal cosa, o simplemente ese día estoy ahí y el pastor Joel me dice, o bueno, dice, yo quiero que usted hable sobre tal cosa, y ahí yo empiezo a escribir, o yo ya tengo preparado, pues me preparo sobre lo que voy a escribir. Sí. Muy buena pregunta. Esa es una buena pregunta. Tú vas a decidir cuál confesión vas a tratar. Entonces, no tienes que prepararte para todas las confesiones, sino que tú ves cuál confesión me interesa a mí,
voy a preparar este para el ensayo histórico, voy a preparar este otro para el ensayo teológico, y así no tienes que estudiar todos y esperar hasta el momento. Ya vienes preparada. Si quieres, ya puedes practicar tu ensayo de antemano para que sepas todo lo que vas a hacer en ese momento. Y así es. Gracias. Gracias, pastor. De nada. Viviana Pérez levantó la mano. Hola, buenas noches. Mi nombre es Viviana Pérez. Yo tengo una duda con respecto a las clases. ¿El material se nos va a entregar por correo para irlo preparando antes de la clase? ¿O ya no lo van a enviar todo como es antes de cada clase o para irlo pues, preparando? Gracias. Sí, ya deben tener. ¿Vas a hablar, Marcela? Adelante. Bueno, gracias. Era para confirmar que la guía y un primer taller que vamos a trabajar hoy ya se envió a los correos electrónicos, y el día de hoy, antes de entrar a la reunión, se hizo envío del libro donde está todo el recurso, y al finalizar está el nombre de las confesiones que se van a leer. Estas confesiones están colgadas en nuestra página web. Solo es cuestión de darle clic al link que aparece allí y ya te arroja la página donde están las confesiones. Si no te ha llegado el correo, me puedes escribir aquí ahorita por el Zoom de manera interna o al WhatsApp y yo te lo reenvío nuevamente. Es decir, ya tienen todo en sus correos, ya tienen libro, tienen guía, tienen las preguntas. Lo único es que cada 8 días se harán las nuevas preguntas de la confesión siguiente, ¿sí? Pero las de esta semana ya están las preguntas. Pero no necesitan buscar en nada más. Es decir, ya está el libro, ya está todo ahí en lo que se les ha mandado por vía email. Cabe recordar que el libro lo escribió el pastor Joel. Entonces, Que también cabe decir que pues lo estamos buscando mejorar y todo eso, así que si ven cositas ahí que no deben estar, pues estamos en trabajo también con eso. Muy buenas preguntas. ¿Alguien más tiene una pregunta o vamos a pausar por 5 minutos? Ovidio tiene una pregunta. Buenas noches, hermanos. Sí, una pregunta. El examen son 3 ensayos, ¿sí? Sí. Pero cada ensayo debe ser de una confesión distinta, o los 3 ensayos puede ser de una sola confesión. Es que no me quedó claro, perdón. Sí, no, buena pregunta, buena pregunta. Entonces, el primer ensayo es una confesión, el segundo ensayo es otra confesión distinta. El tercer ensayo ya es más general, ¿verdad? Porque es de cómo usas la confesión cómo se usa la confesión en la iglesia, y eso no tiene una en particular, sino es general de, pues, cuál es el aporte de una confesión para una iglesia, cuál es el beneficio de la teología que nos ayuda en la disciplina y el orden, ese tipo de cosas. Entonces, la primera es una, la segunda es otra, y la tercera ya es ese tema en general. ¿Sí? Ok, gracias por la pregunta. Entonces vamos a tomar una pausa de 5 minutos y para no demorarnos demasiado. sí, hermanos, entonces vamos a tomar 5 minutos. Se va a poner ahí el tiempo preciso, el cronómetro, entonces para que se levanten, estiren las piernas. Cuando regresen, si apagaron las cámaras, por favor, de nuevo prenderlas y de nuevo estar atentos. Y ya los últimos 45 minutos van a ser la introducción del libro y de la materia. Ya hicimos la primera parte, que fue cómo la llevaremos, y ya la segunda parte, la introducción de lo que es ya la materia en sí. Entonces, hermanos, vamos a entrar en 5 minutos de descanso.
Muy bien, hermanos. Entonces, de nuevo, encendemos las cámaras y seguimos con la introducción al curso. Siga, Pastor Joel. Ok, gracias. Ok, introducción al libro. Ojalá todos ya tengan el libro. También tengan las preguntas sobre la introducción al libro que vamos a tratar a continuación. Cada capítulo que trata alguna confesión lleva enlaces a la confesión o confesiones tratadas al fin del capítulo, y también al fin del libro están todos los enlaces, pero como dijo también la coordinadora, esos los tienen en la página, directo en la página del curso. Entonces, es así que obtienen los textos primarios, las mismas confesiones, para hacer su lectura, que les dije, pues mínimo 1 hora, pero si es demasiado, pues no tienen que leer toda la confesión, pero es a través de esos enlaces. Les pido disculpas por el de la 1644, la primera confesión de fe bautista de Londres de 1644. Está algo ruda. Le falta trabajo, pero es lo que se pudo conseguir. Entonces se puede leer y se puede entender. Lo que vamos a hacer ahora es, pues, para no hacer demasiado, es simplemente leer la introducción del texto y tratar esas preguntas que espero ustedes ya tienen, ¿sí? No va a ser el proceder comúnmente que yo les lea lo que tengan por leer, ¿verdad? Porque eso ya lo hicieron. Pero por esta vez vamos a hacerlo porque acaban de recibir el texto, porque es la introducción, y así pues nos aseguramos que todos lo hayan leído y lo puedan entender. Si ustedes tienen preguntas, las pueden hacer en cualquier momento, y me lo hace saber la coordinadora y le respondemos las preguntas. Aquí el punto no es muy complejo, es hacer algo sencillo. Voy a leer del texto la introducción, el texto Las Confesiones Protestantes. Voy a leer la introducción. Ustedes pueden ver cómo leo, cómo sueno, cómo hago las cosas así, para que puedan, cuando lean lo demás del texto, pues puedan tener esa idea y puedan tener quizás un poco más del sentido de cómo les estoy hablando. Porque a veces me queda a mí muy claro, pero a la gente no le queda tan claro como uno piensa, ¿verdad? Muy bien. ¿Tienen ahí el texto? Vamos a leer la introducción. Este es un estudio de las principales confesiones que se desarrollan durante la Reforma Protestante de los siglos XVI y XVII. Pero vale la pena preguntarse qué valor tiene un estudio así. El estudio de las confesiones siempre tendrá el valor de hacernos entender y apreciar mejor nuestra confesión. Confesión Bautista de Londres es una de las últimas confesiones de la época. Dicha confesión está basada en las que preceden, principalmente basada, ¿verdad?, en la confesión de Westminster. Pero la confesión de Westminster también es una de las últimas confesiones de toda la época de la Reforma, influenciada por muchas otras de épocas anteriores o de años anteriores. Un estudio de las confesiones que antecedieron a las más conocidas nos ayudará a entender todo de mejor manera. Las circunstancias históricas dentro de las cuales se elaboran las confesiones iluminan su énfasis y su teología. Una confesión es un documento, y por esta razón tenemos que interpretarlo como cualquier documento. Pero, ¿cómo lo vamos a interpretar? Pues sabiendo el contexto original nos ayuda mucho en esto. ¿Quiénes son sus escritores? ¿Qué batallas se enfrentaron? ¿Qué buscaban lograr con su confesión? Hallando respuestas a estas preguntas, hacemos mejor uso de nuestra confesión.
El estudio de las confesiones protestantes, y quizás debo decir, no sé si todos son bautistas reformados, si no son, qué pena que siempre los incluya bajo la confesión bautista reformada, pero supongo que la mayoría somos bautistas reformados y tenemos esa confesión. Bueno, número 2, el estudio. El estudio de las confesiones protestantes también nos ayudará a ver cómo se desarrolló la Reforma. Al comparar las confesiones podemos evidenciar varias diferencias. Entre esas diferencias se podrían observar la corrección de un lenguaje ambiguo del pasado, la demostración de una doctrina que ha avanzado en algún área o también la omisión de ciertos aspectos. A pesar de esas diferencias, al comparar estas confesiones, también se puede ver algo que no cambia. Una buena confesión debe tener la capacidad de repetir asuntos claves, ya que preservará a través de los años la doctrina recibida desde sus orígenes. Esperamos que la sana doctrina no se altere y, a su vez, que la buena doctrina se pueda y se deba desarrollar. Para que una doctrina se desarrolle es necesario que se haga un uso adecuado del lenguaje y a través de la precisión del mismo, la comprensión de conceptos más completos y las distinciones más sofisticadas. Es decir, a medida que pasa el tiempo, uno dice, pues eso está bien dicho, pero de pronto se puede decir mejor. O uno dice, pues estamos hablando, por ejemplo, del pacto de gracia, pero ¿será que ese es el único pacto? Y empiezan a hablar también del pacto de obras y lo incluyen después de un rato y luego hablan del pacto de la redención y así desarrollan esas distinciones, desarrollan esa teología a través de los años y se puede ver, a veces se pueden ver esas cosas en las confesiones. Bueno, regresando al texto. La Reforma Protestante fue la gran época de las confesiones de fe. ¿Cuál fue la razón de esto? ¿Por qué no se desarrollaron antes? ¿Por qué hoy seguimos usando confesiones de hace 400 años? Estas son preguntas interesantes y es por eso que vamos a buscar respuesta a ellas. El hecho que podamos hoy llenar 4 gruesos tomos de confesiones reformadas habla de la importancia de estos documentos para los creyentes de esa época de la Reforma. Y si vamos a seguir en sus pasos, pues van a ser importantes también para nosotros. Disculpen el ruido, parece que hay una emergencia. Yo aquí vivo en todo el centro de este pueblito, esta ciudad, entonces por aquí pasan todas las emergencias. Sin embargo, aparece un hecho extraño por el que valdría la pena preguntarse por qué habría la necesidad de tener tantas confesiones si al final de cuentas la doctrina cristiana debe ser única y a la vez concordar entre todas las posturas que se tenga de ella. Se pone aún más interesante el tema cuando pensamos que existen muchísimas confesiones y nosotros en la actualidad casi no las conocemos. Hay que aclarar que no las vamos a estudiar todas en este documento, solo aquellas que tienen mayor relevancia para nosotros. Una gran emergencia. Hay que aclarar que no las vamos a estudiar todas en este documento, solo aquellas que tienen mayor relevancia para nosotros. Lo que sí es un hecho es que al existir muchas confesiones, también suscita muchas inquietudes, como por ejemplo, ¿qué estaban haciendo? ¿En cuánto varían entre sí las confesiones? ¿Qué podemos aprender de todas ellas? 3. Un estudio de las confesiones nos va a indicar lo común fue esa práctica de construirlos para los cristianos de la época de la Reforma. Ellos hicieron mucha labor sobre eso, ¿verdad? Existen confesiones en todos los rincones de Europa. Por lo tanto, no se puede hacer un estudio de todas las confesiones que existen.
en solo un documento. Es por esa razón que este texto solo se enfocará en aquellas ideas que son de gran valor para nosotros. Las confesiones aquí consideradas ligeramente contienen también una gran variedad de posiciones. Así no solo podemos entender lo que tiene en común, ahí hay un error, me parece, lo que tiene en común, sino también comprenderemos cómo expresaban y manejaban sus diferencias. Finalmente, un estudio de las confesiones nos ayudará a entender el valor del sistema de teología que representa cada una. El sistema de teología. Una iglesia puede escribir una lista mínima de creencias. Creemos en la Trinidad, creemos en Cristo, creemos en la salvación por fe, etc. Pero, ¿para qué toda una confesión de tal amplitud como lo es la confesión bautista o la de Westminster? La ventaja de una confesión es que no solo traza unas pocas doctrinas, sino que a su vez contiene un resumen de un sistema coherente. La doctrina no se puede manejar irresponsablemente. Si tu lista de creencias es mínima, es máxima la cantidad de doctrinas sobre la cual puedes tener desacuerdos. Es decir, no necesariamente va a haber unión a base del sistema doctrinal, si solo propones como la base de unión unos pocos puntos de doctrina, por ejemplo, de tu iglesia. Bueno, solo estos puntos de doctrina y nada más. Entonces tienes una unión muy mínima, es lo que estoy diciendo. Lo requiere, si se quieren evitar contradicciones e incoherencias. Un sistema se requiere si quieres evitar contradicciones e incoherencias. Una confesión lleva consigo misma algo más de lo mínimo. Esto se debe a que incluye un sistema, una forma de organizar y entender diversas doctrinas en relación las unas a las otras. Ser parte de la tradición confesional es ser parte de una tradición teológica. Uno de los beneficios de una tradición es tener una amplia base de colaboradores, ya que contribuyen no solo aquellos de nuestra época contemporánea, sino también los de las edades pasadas. Al fin, creyentes de otras edades se enfrentaron y solucionaron ya problemas que quizá en la actualidad a veces hasta se han olvidado. Un claro ejemplo lo vemos en el arrianismo del cuarto siglo. El arrianismo del cuarto siglo es recurrente en los testigos de Jehová, ¿verdad? La refutación de ese parecer ya existe en la tradición teológica del cristianismo. Una confesión, entonces, ya viene blindada, por decirlo así, contra el arrianismo, porque eso ya es antiguo y ellos ya lo enfrentaron y lo incluyeron en la confesión cuando la escribieron. Las confesiones históricas de las iglesias protestantes se armaron por teólogos capaces, reconocidos, fieles y han perdurado porque están muy bien elaboradas. Si no has leído una confesión, te recomiendo que lo hagas, puesto que al hacer una lectura pausada de la rica teología de una fiel confesión será una gran bendición para tu vida, ya que te refresca como lector por medio de una sana doctrina, te ayuda a entender mejor la Biblia y te conduce a la madurez como cristiano, que por ende conduce a la madurez de la iglesia, de tu iglesia en donde estás, de la iglesia en general. Tener una confesión no es simplemente un lujo o un ejercicio de interés intelectual. Una confesión se hace necesaria para afirmar un ejercicio del cristianismo más robusto, fundamentado, conectado con la tradición cristiana de todas las épocas. En conclusión, algunos de los beneficios de hacer un estudio de las confesiones protestantes son una ayuda para el entendimiento de nuestra confesión, un panorama más completo del desarrollo de la Reforma, permite ver con claridad una conexión con el cristianismo de las épocas pasadas, nos expone a un símbolo coherente de nuestra doctrina y podemos añadir algo más. Permite mantener buen orden en la iglesia aun cuando hay cambios de
liderazgo. Esa última no se me ocurrió a mí. Le di este texto a leer a mi hermano y me dijo que añada esa porque también ayuda. Así que ahí está. Nos permite mantener buen orden en la iglesia cuando hay cambios de liderazgo y esos pueden venir sin que uno los anticipe muy repentinamente. Bueno, no sé si hay preguntas. Si no, seguimos a las preguntas que yo les di y las contestamos. Y a ver si ustedes me contestan esas preguntas. Sí las mandaron, ¿verdad? Los alumnos las deben tener. Sí. Bueno, muy Y bien. pastor, los Gracias. alumnos deben tenerlas. Ok. Y no hay preguntas además de eso. El pastor Helbert va a intervenir. Hermano, hoy en día las confesiones, digamos, no son tan importantes en muchas iglesias. De hecho, lo que se tiene, no se tiene una confesión, sino como como un escrito diciendo en lo que se cree, pero básico, ¿no? ¿Por qué se perdió la importancia de las confesiones en la historia, en la iglesia o en la iglesia moderna? Ok. Entonces es la pregunta para mí que estás haciendo. Sí, Qué buena pregunta. Yo creo que la pregunta es bastante complicada porque pues es un evento de siglos, ¿verdad? Venimos 400 años. Eh, en parte, yo creo que se pierde porque se pierde el sentido, crece el sentido en el siglo XIX, por ejemplo, que la doctrina nos está dividiendo y que nos está perjudicando. Entonces se reduce, se rebaja la importancia de la doctrina por eso y se pierde el conocimiento, por ejemplo. Y no siempre se presenta, por ejemplo, que Charles Spurgeon sacó de nuevo la Confesión Bautista de Londres, la Confesión 1689, que la sacó de nuevo y la puso, pues no siempre nos comentan que él hizo eso. Nos hablan de qué buen predicador fue, qué gran evangelista fue, y nos dicen esas cosas, pero no nos comentan. Y así también se va perdiendo el conocimiento. A veces no se enfatiza porque quizás fastidia a la gente. Es que porque siempre andan que la confesión, que la doctrina, que esto y el otro, eso es más avanzado y de pronto por eso lo ponen a un lado o no lo enfatizan. Hay varias, seguramente hay más que se pueda decir, pero lo dejo con eso. Gracias por la pregunta. Parece que no hay más intervenciones. Muy bien. Pues si todo les está quedando muy claro, qué bien, qué bien. ¿Cómo nos ayuda entonces? Si tienen esas preguntas que deben estar en un archivo denominado Confesiones Protestantes Taller 1, ¿cómo nos ayuda a valorar la confesión bautista, estudiar otras? A través de lo que acabamos de leer, ustedes mirando ahí, ¿alguien tiene la respuesta? ¿Qué se les ocurre? ¿Alguien se anima? 58 participantes y nadie sabe. Parece que todavía no. Gregory estaba preguntando precisamente eso, si se debía escribir o se podía hacer el micrófono abierto, pero se puede hacer de esa manera también. Sí, sí. La idea es que ustedes me respondan en este momento que he estado hablando mucho tiempo para ver cómo captan. ¿Cómo nos ayuda a valorar la confesión bautista, estudiar otras? ¿Qué dicen?
Ahí hay alguien. Arlene levantó la mano y seguida por Viviana Pérez. Arlene, si quieres, puedes participar ya. Ya te habilité, no sé, ahí lo vuelvo a enviar. Ya. ¿Ya? Hola, qué pena, es Felipe. Lo que pasa es que tenemos un problema en la casa con la luz. Solo nos pudimos conectar de un celular. Mi nombre es Felipe Molina. Estudiar otras confesiones nos ayuda a valorar la bautista porque podemos entender o no entender, sino podemos ver el perfeccionamiento de la doctrina, en el perfeccionamiento en el entendimiento de la palabra y poder pues valorar eso, que cada vez entendemos más acerca de quién es Dios y cuál fue el rol que tuvo Cristo en la obra redentora. Muy bien, gracias Felipe por esa es la respuesta, ¿sí? Esa es la respuesta, nos ayuda porque comparamos con las otras y avanzamos en lo que entendemos. Gracias Felipe por hacer el esfuerzo y por participar hasta sin luz, así como puedas. A ver, Pastor, también Viviana Pérez. Ya pudiste, Viviana, voy a volver a mandar que puedas hablar. Hola, ¿me escuchan? Sí. Ok. Pues lo que puedo también ver es la influencia que ha generado otras confesiones para llegar a la bautista. Entonces, como el crecimiento que se ha dado para llegar a formar la más consistente. Eso es lo que también veo. Muy bien, bien dicho. Gracias, Viviana. También pide participación Sandra Patricia. Buenas noches. Bueno, más bien es una pregunta. Nosotros en la iglesia donde nos congregamos tenemos una declaración doctrinal. Esta declaración trata temas pues, sobre lo que creemos como iglesia. Entonces, en estas confesiones que estamos viendo el día de hoy, ¿qué similitud hay a las declaraciones que tienen las iglesias? O sea, ¿son dos temas aparte? ¿Son doctrinas aparte? ¿Cuál es la diferencia entre una carta doctrinal, una declaración doctrinal de una iglesia y estas confesiones que vamos a ver? Sí, ok, gracias por esa pregunta, Sandra. Muy bien hecho. Ese es un tema importante. Entonces, yo no sé exactamente cuál es la declaración doctrinal, ¿verdad? Nunca la he visto, no la puedo evaluar, pero suelen escribir sus puntos puntualmente, lo dicen, y eso es bueno. O sea, uno tiene que tener una doctrina. La diferencia de una confesión es que una confesión es más como un librito, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? O sea, mirándolo nomás, es más amplio. Y también una confesión histórica lleva dentro de sí un sistema, como estaba yo diciendo, es decir, se relacionan todas las doctrinas. En las declaraciones doctrinales no siempre es posible ver que tengan una relación sistemática, o sea, que sean una representación de todo lo que enseña la Biblia en un símbolo, en una forma así. Y la otra diferencia es que una declaración doctrinal, pues las iglesias la escriben en su momento. Pueda que consulten lo que se hizo históricamente, puede que no lo consulten. Cuando uno tiene una confesión, uno tiene un documento, pues, que obviamente consultó la historia porque es histórico. Y esas son las diferencias.
Y tú verás a medida que desarrollamos la clase, a medida que tú leas las confesiones, las distintas confesiones, las vas a poder comparar con esa declaración para ver cómo son distintas, cuáles ventajas tienen, cuáles desventajas y así. Gracias por esa buena pregunta. Hay 3 intervenciones más, empezando por Freddy Beccaría. Hola. Hola. Bien, es que tengo un problema aquí con el sonido. Bien, la confesión de fe nos ayuda porque nos identifica con respecto a las demás confesiones, nos mantienen en una línea y nos reafirma en nuestra fe. Nos permite también tener orgullo y con respecto al trabajo que se realizó en épocas anteriores, nos da identidad histórica y ante todo pues podemos identificarnos realmente si estamos, qué tan reformados estamos siendo o no con respecto a la historia, con respecto a ese pensamiento que tenían esos hombres en esa época. Entonces es un gran documento que nos da identidad, nos da orgullo y nos impulsa en nuestra fe. Muy bien dicho. Tú ya estás listo para hacer esos ensayos, ya tienes 3 puntos y todo. Esa es una respuesta muy completa, muy completa. Gracias, Freddy. Ok, gracias. A ver, ¿quién más? Sigue Sergio Mercado. Buenas noches, pastor. Buenas noches a todos. Frente a la respuesta de la primera pregunta, considero que es importante valorar nuestra confesión de fe, porque como lo había manifestado nuestro pastor, la valoramos porque es una de las últimas, porque en ese entonces, en ese siglo y en ese momento de la Reforma, creo que la gracia de Dios obró sobre personas que lograron estudiar y aclarar de manera sistemática muchas de las doctrinas que posiblemente estaban en riesgo en ese momento, y hoy pues la valoramos porque nos dan claridad, nos permite entender la palabra de Dios. Y aunque la confesión de fe, así como lo dijo el pastor Joel, es un libro que es una ayuda, pues porque realmente nosotros debemos de creer únicamente en la Biblia, pero la confesión de fe nos da claridad para poder entender esas doctrinas, porque aunque el Espíritu Santo obra en nosotros, pues también necesitamos tener esa ayuda. Y pues la confesión de fe en nuestra iglesia es el credo, es el saber de manera concreta en qué es lo que creemos y de qué manera podemos defender nuestra doctrina. Gracias, gracias por eso. Sí, me recuerdas cuando dices eso, hablas de que el Espíritu Santo obra en nosotros, y también el Espíritu Santo obró en esas personas en ese momento, ¿verdad? Y eso se valora y se preserva, como estás diciendo. Gracias, Sergio, por esa aportación. Bueno, creo que no. Finalmente, pastor, no sé, hay una persona más, pero no sé, es Carlos Bello. Sí, buenas noches. Buenas noches. Saludos, hermanos. Tengo, bueno, sin ser bautista reformado, considero que el hecho de que podamos entender en primer lugar de que las confesiones también responden a una necesidad histórica. Es decir, muchas veces tenían que responder a ciertas herejías que se presentaban en determinado momento histórico, y era la respuesta que el Espíritu Santo, a través de hombres inspirados o iluminados, lograban dar a esas dificultades que trataban de impregnar o de penetrar la iglesia de Cristo. Pero también quería, Pastor Joel, hacerle 3 preguntas en particular. Usted dijo al momento de hablar de precisamente el punto 2, el estudio de las confesiones protestantes, también nos ayudará a ver cómo se desarrolló la Reforma. Usted dice que la corrección de un lenguaje ambiguo del pasado, y eso me hace un poco de ruido, ¿no? Quisiera que me explicara un poco más de eso,
porque las confesiones entiendo yo que deberían ser documentos bastante claros, por lo menos en las posiciones que presentan. Sí. Otra cosa que usted dijo, son tres, rapidito, pues sé que estamos exigidos de tiempo. Otra cosa era que usted dijo que la más reciente de las confesiones es la confesión bautista. Y mi pregunta en particular es, ¿por qué no se han hecho en estos tiempos modernos otras confesiones? Por supuesto, yo entiendo que la mayoría de los aspectos doctrinales de alguna manera ya han sido abrazados o respondidos en estos documentos. Pero es para hacerle la siguiente pregunta. Yo soy reformado. Yo estoy abrazado a las tradiciones reformadas, las confesiones de la Trinidad, bueno, ya usted sabe cuáles son. Pero en el sitio donde yo estoy, existen muchas iglesias carismáticas, iglesias pentecostales, y he tenido la curiosidad de saber si ellos tienen alguna confesión que pueda presentar en qué creen los hermanos pentecostales, los hermanos carismáticos. Qué buenas preguntas y un poco difíciles. La primera pregunta entonces, y gracias Carlos por esas preguntas. Y ojalá, o sea, obviamente soy bautista reformado, Helber se está yendo por bautistas reformados, pero no queremos despreciar de que es presbiteriana o reformada o luterana o de otra tradición, pero obviamente pues tenemos nuestras convicciones, ¿verdad? Bueno, en cuanto a la primera pregunta, el idioma ambiguo, una confesión no puede anticipar todo. Responde a su momento y a lo que responde bien, pero eso no quiere decir que una confesión, una de las confesiones históricas no se pueda mejorar. Un ejemplo sería la confesión escocesa de John Knox, pues es obviamente apta para el presbiterianismo, pero en vez de cuando sale la de Westminster dicen, esta es mejor organizada, pero quizás se pueda decir en cuanto a su lenguaje, el lenguaje es más preciso en cuanto a lo que a cómo se dirige, porque como di el ejemplo, la teología de los pactos se desarrolla. Quizás hablen del pacto de la gracia, pero no incluyan el idioma, el lenguaje preciso del pacto de obras o no incluyan algo sobre otro tema teológico que se vaya desarrollando en ese momento. Mi punto no es decir que el idioma el lenguaje que emplean las confesiones no es fiable, porque obviamente son confesiones que han durado, entonces tienen buenas cosas, pero tampoco son siempre la perfección de la expresión teológica que en otra edad puedan decir, saben que esta palabra aquí de pronto tenemos una palabra más exacta o una expresión más exacta sobre algo así por el estilo. La segunda pregunta fue acerca de por qué no estamos desarrollando en este momento confesiones. Bueno, pues eso es como el contrario de lo que acabo de decir, porque la expresión de esas pues fue tan buena que en su momento dejó muy completo. Y no es algo fácil de hacer. Desarrollar una confesión no es algo fácil de hacer. Piensa en la confesión de Westminster, que se reúnen 160 y quién sabe qué. No creo que fueron 200 personas, 200 teólogos y pastores, menos de eso, 160 digamos, no me acuerdo el número, 160 teólogos y pastores y salieron con un documento tan completo. ¿Cómo se pusieron de acuerdo? ¿Cómo es posible? Si tú reúnes a 6 pastores de cualquier iglesia de hoy y les dices, saquen una confesión, ¿cuándo se ponen de acuerdo? Entonces, eso me parece es parte del momento. Lo pudieron hacer y tuvieron esas confesiones y nos han durado.
gente intenta hacerlo, gente intenta actualizar las confesiones de vez en cuando. El problema es cuando se ponen de acuerdo para decir que esto sí y esto no. Ya están hechos, ya quedan y se usan. El de los carismáticos, y en ese momento fue también un momento especial, como creo que está indicando Sergio en su aportación, fue también un momento especial. Y parte del problema es que, ya que no sé si pues sí se agrega, por ejemplo, se agregan cosas sobre lo que es ante el homosexualismo y todo eso de hoy, pues en eso sí se puede complementar porque no siempre se dirigieron a esas cosas en hace 400 años. La de los carismáticos es interesante, como que no es un lugar donde se dirigen tanto a la precisión teológica y a la tradición. Que yo sepa, quizás sí hay teólogos, algunos entre los pentecostales y carismáticos, y producen teologías, pero no, que yo sepa, no escriben mucho, y no he estudiado realmente, no he estudiado para poderte decir que sí hay una confesión de ellos aquí o una por ahí. Si recuerdo bien la pregunta, sí te respondí bien. Sí. O sea, yo lo digo porque yo puedo cambiar de lugar y encontrarme diferentes iglesias bautistas, como ejemplo, y sé exactamente, con ligeras variaciones, pienso yo, ¿no? De qué profesan. Pero a veces con las iglesias carismáticas, en la misma cuadra hay 2 o 3 iglesias, 4 iglesias, y cada una pareciera que tuviera una declaración doctrinal distinta y a veces opuesta a la de la otra iglesia pentecostal. Entonces pensaba, pues, ¿no? Porque entiendo que hay autores pentecostales que han hecho teología sistemática. Yo honestamente no las he leído, pero siendo que donde yo me muevo, en la ciudad donde yo estoy, hay bastantes iglesias carismáticas y tengo incluso miembros en la iglesia que son carismáticos. Entonces a veces me veo en la necesidad de dar respuesta y me pregunto de dónde salen, pues, no, sus preguntas, sus inquietudes. Sí. Bueno, gracias por las preguntas. Ok. ¿Qué me dice la coordinación? Seguimos a la pregunta número 2. ¿Cuánto nos falta? ¿Estamos colgados de tiempo? Sí, estamos un poco colgados de tiempo, pero no hay más intervenciones. Okay. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ustedes, estas preguntas, pues no son parte de las notas, ¿verdad? Eso arranca con la siguiente lectura. Entonces, yo les voy a leer las preguntas y les voy a dar las respuestas rapidito para no perder más tiempo. Y luego, si hay preguntas finales o algo así, pues concluimos con eso y lo dejamos para la semana entrante. Segunda pregunta, ¿qué podemos aprender al comparar las confesiones? Pues cómo se desarrollan a través del tiempo sería una de esas respuestas. ¿Cuáles son los énfasis teológicos diferentes entre, por ejemplo, la de los bautistas y las 3 formas de unidad que mencionó hace un momento Carlos? La pregunta que sigue, ¿alguna vez te han preguntado por qué existen tantas denominaciones protestantes? Pues eso tú lo respondes personalmente, ¿verdad? No te puedo decir ahí que sí o que no. ¿Cómo crees que te podría ayudar saber de las confesiones de otras denominaciones? Pues eso ayuda en esa pregunta, ¿verdad? Entender las diferencias en que nos llevamos, cuáles son las cosas que no tenemos en común, los desacuerdos, si son menores, si son mayores. Busca o elabora tú mismo una lista de personas asociadas con las reformas. ¿Con cuántos de ellos existe asociada una confesión de fe?
¿Cuál es? Bueno, esa es más de reflexión, ¿verdad? Martín Lutero, Juan Calvino, Ulrico Zwinglio. ¿Con ellos asocias quizás alguna confesión? Bueno, a través del curso quizás puedas ampliar esa lista si lo haces y si buscas hacerlo. ¿Qué opinas de una teología sin sistema? ¿Sí? ¿Qué opinas de una teología sin sistema? A mí me parece que pues puede ser desorganizado, puede que se contradiga, puede ser difícil de entender cuáles son sus creencias entonces, en dónde está, en qué se relacionan. ¿Podrías describir la tradición teológica a la cual perteneces? Ojalá puedas hacer eso. Me gustaría saber si hay variedad. Una vez di una clase en Westminster sobre la Reforma y me salió una mujer que era anabaptista. Y nosotros los reformados a veces le damos palo a los anabaptistas, le damos duro. Y me encontré con ella por Zoom y hablamos y me fue bien, pero es interesante. O sea, ustedes son 50 y pico de gente que pueden venir de cualquier lado. Entonces, interesante qué trasfondo tienen, cómo se identifican. ¿Sabes lo que quiero decir cuando opino que una confesión ya viene blindada contra una herejía? Lo que quiero decir es como una vacuna, ¿verdad? Una vacuna porque ya expresa claramente lo que enseña la Biblia de tal forma que si uno lo contradice, pues ya se expone, se sabe que eso es un error. Si dice que Cristo es Dios y es hombre, ya contradice a los testigos de Jehová. ¿Podrías indicar unas herejías o errores contra las cuales está blindada la confesión bautista? Eso sería un ejercicio interesante, saber de cuáles me mencionarían. Le llamamos al estudio de los credos y las confesiones teología simbólica. Teología simbólica. ¿Puedes explicar por qué le llamaríamos así a ese tipo de estudio? Es porque una confesión es un símbolo de la enseñanza de la Biblia. Es un resumen, es algo menor que indica algo mayor. Los credos, el credo de los apóstoles, son símbolos y el estudio es la teología simbólica, a veces le llamamos así. ¿Por qué es necesario tener en nuestras iglesias una confesión? Bueno, eso es de se pueden decir muchas cosas, ¿verdad? Podemos decir que, pues, preserva en su idioma el contexto del pasado, en el cual las palabras usadas tenían una estabilidad teológica y a veces en el presente no siempre se encuentra, entonces nos conectan con esa estabilidad, o para que tengamos consistencia en lo que creemos, puede ser otro ejemplo. Bueno, hasta ahí las preguntas. Vamos a concluir, ya nos pasamos del tiempo, pero si hay aportes o comentarios finales, con mucho gusto, adelante. Sí, Arlene y Felipe desean participar. No sé si ya les está saliendo la opción para activar el audio, pero ya la envié. Ya. Ok. Ya, lo que pasa es que al principio no se activa como inmediatamente el audio. Es una pregunta que cuando se habla de por qué son necesarias las confesiones, una cosa que uno puede pensar es, en realidad lo único que puede ser, o lo único que debería ser necesario son las escrituras. Entonces la pregunta es ¿por qué pensar que, es decir, si yo no conozco las confesiones, solamente con las escrituras no es suficiente para tener una vida cristiana o para vivir en una iglesia, para ser una iglesia? No, porque uno dice, entonces son otros documentos inspirados y que debo tener en cuenta para vivir mi vida cristiana. Gracias por esa pregunta. Entonces, no queremos decir que
si una iglesia y una persona no tiene una confesión, no pueden ser buenos cristianos. No queremos decir eso, pero sí queremos decir que una confesión es necesaria para tener algo mejor, estable, conectado con la tradición de la teología de todas las edades. Uno se puede descuidar si no tiene eso completo. ¿Por qué no es suficiente la Biblia? Pues todos creen en la Biblia. Puedes ir a cualquier iglesia de cualquier tipo que hay, a no ser que sea muy liberal, algo así, pero cualquier iglesia, aunque tenga o no tenga una confesión, todos van a decir creemos en la Biblia. Hasta los católicos van a decir creo en la Biblia, menos un hombre que una vez se confrontó con Martín Lutero, que le dijo que no, el Papa es más importante que la Biblia y que el Papa te va a decir otras cosas y eso está bien. Pero él es como, eso es extraño que alguien diga, no, es que no creo en la Biblia. No, todos creen en la Biblia, pero ¿qué es lo que crees que dice la Biblia? Se tiene que interpretar, ¿verdad? Se tiene que decir, la Biblia dice esto sobre Dios. La Biblia no dice esto sobre Cristo y no lo puedes creer porque eso está mal, contradice la Biblia, ¿sí? Los testigos de Jehová te dicen, nosotros creemos en la Biblia. Los mormones, nosotros creemos en la Biblia. Pero ¿qué crees de la Biblia? ¿Qué crees que dice de Cristo? ¿Qué crees que dice de la salvación? ¿Qué crees que dice de la iglesia? ¿Qué crees que dice sobre el bautismo? Todo eso lo tienes que decir, ¿sí? Si estás en una iglesia donde no hay ningún documento, pues todavía existe lo que ellos dicen, dice la Biblia, sino que existe quizás en la mente del pastor o en el ambiente en general, pero no en forma precisa para que uno pueda decir, esto es lo que creen, ahí está escrito. Eso es lo que te ayuda la confesión. Y no decimos que alguien que tiene una confesión diferente necesariamente es un mal cristiano, pero ahí se puede ver en qué está la diferencia. Ellos pues dicen que deben bautizar a sus hijos y nosotros decimos no, así no es el bautismo, ¿sí? Entonces se manejan esas diferencias, se pueden notar, se comparan, se ven si es una diferencia grave o si es una diferencia en la cual podemos coexistir y colaborarnos y todo eso. Y así. Bueno. ¿Algo más? No, parece que no hay más intervenciones. Permítame, en el chat, sí, dejaron una pregunta. Y bueno, precisamente también iba a hacer una aclaración al respecto. Eliana nos pregunta cómo se deben presentar las preguntas de los talleres. ¿Se envían por escrito o será modo de socialización como lo hicimos hoy? ¿Y cuál es la respuesta a eso? Imagino que la respuesta será que se envían por escrito antes de iniciar la próxima sesión. Entonces, ahorita en el WhatsApp hubo un pequeño error en el envío del documento, sin embargo, ya está solucionado y en breve lo enviaré al correo. El capítulo 1 tiene su propio taller y este debe ser revisado en el transcurso de la semana y diligenciado y enviado para la próxima, antes de iniciar la próxima sesión de clase. Entonces, digamos que la próxima sesión, digamos, esta es la sesión introductoria. En la sesión introductoria lo que hicimos fue eso, dar como la introducción al tema, tener la perspectiva correcta de lo que vamos a tratar, de lo que se va a explicar. Y en la próxima ya el pastor Joel hace la exposición y entonces se hace la exposición y se crearán unos espacios para las preguntas concretas después de lo que se ha expuesto, ¿sí? Y en relación a las preguntas, pues las preguntas ustedes las van llenando a medida que se vaya enviando el archivo con las preguntas para hacer, ¿sí? Gracias, Pastor. También Freddy Beccaría tiene la mano levantada para participar. Muy bien, la pregunta es con respecto a, ¿debe haber una unidad en
en los aspectos eclesiásticos y litúrgicos, como se puede ver en la confesión de fe entre las demás iglesias bautistas reformadas, es decir, una confesión de fe donde haya identidad entre iglesias hermanas, debe ser en el mismo orden de culto, la misma expresión de la adoración, o en eso pueden haber algún tipo de diferencias entre iglesias bautistas reformadas. Qué buena pregunta, gracias por hacer la pregunta. En la confesión, pues nos da una unión doctrinal, ¿verdad? Y nos especifica en ese, creo que es el capítulo 26 sobre la iglesia, si no estoy mal, si me acuerdo bien del número, pues nos especifica muchas cosas acerca del orden y la disciplina en una iglesia bautista. Pero la realidad es que no nos especifica algo litúrgico, que si tú entras a una iglesia bautista reformada, hacen las cosas siempre así, vas a la otra, es igual, así no es, ¿verdad? Tenemos esas diferencias también por ser bautistas y no estar en unión como la iglesia anglicana tiene una unión muy jerárquica. La iglesia, los presbiterianos obviamente tienen su libro que les dice el libro de orden, les especifica más cómo hacer las cosas. Los bautistas no tenemos eso, entonces hay más libertad y variedad en cuanto a cómo se hacen las cosas, hasta cómo se implementan a veces el tema de los pastores, si hay pastores y ancianos, si solo hay un pastor o pastores, etcétera. En eso hay variedad en los bautistas. Gracias por la pregunta. Gregory y Alejandro tienen la mano levantada para participar. Bueno, buenas noches, Joel. Mi inquietud es la siguiente. Si, por ejemplo, entre los bautistas reformados, los testigos de Jehová y los pentecostales, si todos apuntamos a las escrituras, si todos decimos creemos a la totalidad de ellas, y hay tantos estudiosos en las demás denominaciones, porque yo estoy convencido que nuestros hermanos carismáticos, pues a ellos también les gusta la Biblia, la leen, la estudian, y la leerán fervientemente y serán dedicados, porque si nos dedicamos todos a sistematizar también lo que creemos, llegamos a conclusiones tan dispares, a pesar de que contamos con la misma escritura y que tenemos disponibilidad en las confesiones de fe, porque llegamos a conclusiones tan distintas. Gracias, Gregory. Esa es una buena pregunta. Una forma fácil, sencilla de responder a eso es que la Biblia es un libro muy grande. Y entonces las diferencias que pueden surgir, porque es un libro grande y complejo, nos llevan a tener esas diferencias. También la forma en que cada uno llegamos a estas cosas nuestro panorama personal, de dónde venimos, con quién estudiamos, quién nos influyó, de quién somos amigos, eso nos puede influir en lo que escogemos, dónde están las oportunidades. A veces la gente ve que pues sí, con los bautistas voy a tener más oportunidades, entonces escojo ese rumbo. En cuanto a las... eso hace que la gente salga por diferentes lados, porque pues la gente es diferente. Estos puntos son más importantes, estos puntos no son tan importantes. Y el hecho de que es tan complejo, hay tanto por saber, tanto por entender. Sí, imagínate un pastor que estudia todas las semanas muy diligentemente, estudia la Biblia y la predica y la conoce, pero haciendo eso toda su vida, así no llega al fin de lo que hay de estudiar de la Biblia, ¿verdad? Todavía puede seguirlo
estudiando por más años y hasta siglos. Y lo que tenemos en la historia de la iglesia es ese estudio de mucha gente a través de los siglos, y todavía no entendemos todo lo que hay que entender. Por eso también surgen las diferencias. Todos somos en cierta forma ignorantes, no hemos acabado todo lo que hay que entender, entendemos lo central, lo básico, lo obvio, lo importante, pero en muchas cosas menores, en muchos detalles, todavía existe mucho misterio. Todavía hay cosas que no entendemos bien de la Biblia a pesar de todo este tiempo, y eso también nos lleva a tener diferencias. Bueno, hasta ahí lo dejo, si no hay más. Gracias, Gregory, por esa pregunta. No. No hay más intervenciones, pastor. Okay. Entonces, muchas gracias por su atención, gracias por estar aquí. Ojalá se animen a regresar, lean lo de la semana entrante y le damos duro en la semana que viene. Oramos para concluir. Ok, oremos. Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad de estudiar y te pedimos que nos ayudes a entender, que nos ayudes a expresar también nuestras preguntas y nuestras dudas para que podamos seguir el hilo y aprovechar de lo que estamos haciendo aquí. Yo te pido que me ayudes a mí a ser un guía fiel a estos alumnos para que ellos puedan entender bien y comprender bien y evaluar el valor de las confesiones. Gracias por tu obra en tus siervos a través de los años. Gracias por esa gente que fue fiel en su momento. Gracias por lo que ellos entendieron de la Biblia que nos han entregado a nosotros para avanzarnos y para ayudarnos. Y te pedimos que nosotros, como ellos, podamos ser fieles a lo que tú nos has dado en nuestros días para seguir el mandato de la Gran Comisión y llevar el Evangelio a todo el mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano Joel. Gracias, hermanos. Entonces, muy pendientes del WhatsApp. Ahí se pondrá la pregunta de foro, la confesión. Ahí está en la guía la que se debe leer para esta semana. Y ya el próximo martes arrancamos en forma a este panorama con todo lo que dijimos que se va a ver durante estos 2 meses. Entonces, que el Señor los bendiga y muchas gracias por su participación y ánimo a terminar el curso. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias, que pasen buena noche. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, buena noche. Bendiciones. Buenas noches para todos.